Clase del 18 de marzo de 2020. ¿Se acuerdan que la clase pasada terminamos con la expresión del laplaciano en coordenadas esféricas? Bueno, yo creo que sería bueno, porque nos va a ser útil que tengamos las coordenadas, la expresión del laplaciano en coordenadas cilíndricas también. Entonces vamos a hacer eso rápidamente. Vamos a recordarles cuáles son las coordenadas cilíndricas. Hacemos nuestro dibujo de los ejes coordenados. Tenemos X, Y y Z. Y al igual que hicimos con las coordenadas esféricas, tenemos un punto cuyas coordenadas son X, Y y Z en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, sus coordenadas van a ser R, θ y Z. Y las coordenadas cilíndricas las vamos a encontrar de la siguiente manera. Proyectamos el punto sobre el plano XY, luego unimos el punto donde cruza el plano XY con el origen y esa distancia va a ser ρ. El ángulo que forma esta línea con el eje de las X va a ser θ y la altura sobre el plano XYZ es la misma Z que en las coordenadas cartesianas. Entonces, lo primero que necesitamos para calcular el laplaciano en coordenadas cilíndricas es saber el valor de las h's. Nosotros podemos hacer eso simplemente recordando que las h's son los factores por los cuales tenemos que multiplicar un pequeño incremento de la coordenada para que nos dé una longitud. Entonces, tendríamos d ρ. d ρ ya es una longitud, entonces habría que multiplicarlo por 1 para que nos dé una longitud, lo que nos indica que h1 para las coordenadas cilíndricas es igual a 1. θ es el ángulo y para que nos dé un pequeño desplazamiento, pues vamos a tener que multiplicarlo. R por dθ nos da un pequeño desplazamiento, entonces h2 para las coordenadas cilíndricas es igual a ρ. Y z ya es un desplazamiento, entonces hay que multiplicarlo por 1 para que nos dé una distancia y h3 pues va a ser igual a 1. Ya tenemos los valores de las h's, entonces ahora podemos proceder a meter estos valores en la ecuación del laplaciano. Y si nosotros nos acordamos de la ecuación del laplaciano, diría que el laplaciano de una función en coordenadas cilíndricas va a ser igual a 1 sobre h1, h2, h3. Entonces, tanto h1 como h3 son iguales a 1 y h2 es igual a ρ. Entonces, 1 por ρ por 1 es igual a ρ. Esto va a tener que estar multiplicado por la derivada parcial con respecto de ρ. ¿De quién? De h1, de h2 por h3 entre h1. h2 es ρ, h3 es 1, h1 es 1. Entonces, h2 es ρ por la derivada parcial de f con respecto de ρ. Más la derivada parcial con respecto de θ, ¿de quién? De h1 por h3 entre h2, h1 por h3 es 1 por 1, entonces nos queda 1 entre h2 que es ρ por la derivada parcial de la función con respecto de θ, más
la derivada parcial con respecto de z. ¿De quién? De h1 por h2 entre h3. Entonces nos va a quedar ρ por la derivada parcial de f con respecto de z. Y ahí cerramos el paréntesis. Vamos a escribirlo otra vez porque se ve muy feo. Vamos a escribir lo que quede bien. Lo borramos primero. Y entonces nos queda la derivada parcial con respecto de z. ¿De quién? De h1 por h2 entre h3 ρ por la derivada parcial de la función con respecto de z. Cerramos el paréntesis, luego cerramos el paréntesis cuadrado. Y ahora lo que necesitamos nosotros hacer es desarrollar estas expresiones. Y entonces esto va a ser igual a 1 sobre ρ, que multiplica este primer término, pues es la derivada de un producto. Entonces es el primero por la segunda derivada de f con respecto de ρ, más la derivada del primero por el segundo. Ahí tenemos el primer término. El segundo término, la ρ con respecto a θ va a ser una constante, entonces sale de la expresión de las derivadas y lo único que nos queda es la segunda derivada de f con respecto de θ. Más el tercer término vuelve a suceder que ρ es una constante con respecto de z, entonces sale y nos queda la segunda derivada de la función con respecto de z. Y ya nos está quedando una expresión un poco más corta. Básicamente aquí lo que tendremos que hacer es meter el factor 1 entre ρ que está afuera. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a la segunda derivada parcial de f con respecto de ρ más 1 entre ρ por la primera derivada de f con respecto de ρ más 1 entre ρ cuadrada por la segunda derivada de f con respecto de θ más, ahí se cancela la ρ, nos queda la segunda derivada de f con respecto de z. Y esta es la expresión del laplaciano por una función que está dada en coordenadas cilíndricas. Acuérdense para qué estamos haciendo todo esto. Estamos haciendo todo esto para poder resolver la ecuación de Laplace. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Y entonces la ecuación de Laplace nos queda la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas estos puntos. La segunda derivada de f con respecto de ρ más 1 entre ρ por la primera derivada de f con respecto de ρ más 1 entre ρ cuadrada por la segunda derivada de f con respecto de θ más la segunda derivada de f con respecto de z igual a 0. Y esta entonces va a ser la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Lo que vamos a hacer a continuación en la siguiente clase es vamos a separar la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas utilizando el método de separación de variables y vamos a ver qué pasa. Y posteriormente vamos a hacer lo mismo con la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, que fue lo que dedujimos la clase pasada.
Bueno, muy bien, que estén bien. Nos vemos la próxima clase.